Quiero saludarles porque hoy día tocaremos un tema esencial para la realización de nosotros, para la autorrealización, que es el recurso quizás más infinitamente grande que tenemos los seres humanos, el recurso interior de la fe, el recurso espiritual de la fe. Este live se llama, y así lo hemos anunciado, el secreto de los secretos. Creer en la creencia, ¿no? Darle crédito a la fuerza de la fe, ¿no? Eso es anterior al paso de tener fe. Es un asunto previo y más importante y más clave. Y yo ya me atrevo a señalar que por no tener fe en la creencia, en el rol, en el papel de la creencia, en el papel de la fe, por no tener fe en el papel de la fe, no nos resulta lo que creemos, lo que esperamos, lo que confiamos, lo que diseñamos. No nos resulta lo que creamos mentalmente. Porque lo más probable, y aquí empezamos a dar una pista muy importante, lo más probable, si no nos resulta lo que creemos, es porque le hemos dado mayor importancia al pensar. Tiene más prestigio el pensar, el considerar, el deliberar, el dudar. En el fondo, justo esto, lo que estoy mencionando, esto no es la fe, ¿no? La fe no es unos pasos para llegar a la verdad, ¿no? La fe no es un sistema de dudas. La fe no es una metodología para pensar. La fe no es una deliberación de pros y contras. La fe, en el fondo, es una luz, ¿no? Una luz, una certeza. Al ser certeza es una luz. Es decir, la fe se salta los pasos de la deliberación, del argumento, de lo conveniente y simplemente se abre. La fe es un acto de apertura a una luz, un acto de impregnamiento de una energía que es anterior y más potente que la limitada mente racional de nosotros, ¿no? Eso es la fe. Por tanto, primero hay que abrirse al fenómeno del creer, ¿no? Creer es quizá recuperar el prestigio del creer, es la base antes de diseñar una declaración, antes de diseñar un decreto para que algo transcurra en nuestra vida, antes de invocar o de manifestar un sueño, un milagro que uno quiere vivir, antes de escribir o de manifestar o de declarar cualquier propósito sublime o superior o deseo ferviente que uno tiene, debemos en primer lugar repasar esto que es tan fundamental que estamos hablando, ¿no? Creer en la creencia, ¿no? Es un paso previo a aceptar que nuestra mente es creadora, ¿no? Es un paso previo a aceptar que somos espíritu y que por lo tanto podemos modelar la materia, ¿no? Por supuesto que estos dos elementos son importantes a la hora de diseñar un sueño para que se concrete. Es preciso, ya que lo adelantamos y lo decimos, que aceptar que el espíritu es superior a la materia. El espíritu es lo que crea la materia, lo que informa la materia. Se afirma incluso que la materia es simplemente espíritu condensado. La otra realidad que es preciso también aceptar como cosa previa a cualquier proyecto de manifestación, a cualquier proyecto de concreción de un principio mente, es aceptar sin duda de la capacidad humana que se nos ha sido dado. Aceptar, por ejemplo, que somos dioses, ¿no? Así de sencillo y de tremendo, ¿no? Tenemos esa idea bastante desvalorizada de nosotros, ¿no? Repetimos como loros, como papagayos, que somos hijos de Dios o hijas de Dios, que somos herederos de los gigantes y de los titanes, etc. Depende nuestra realidad religiosa, ¿no? Pero la mayoría de los seres humanos, por lo menos en Occidente, aceptamos que somos divinidades al ser hijos de una gran divinidad. Pues bien, hagámonos cargo de ser dioses.
Hagámonos cargo que dentro de nosotros hay una potencia, un recurso llamado fe que mueve montañas, que mueve continentes, que mueve voluntades, ¿no? Que mueve la materia, que mueve todos los otros recursos. Entonces la fe es el recurso de los recursos. Yo quiero contarles una historia preciosa que nos va a dar bastantes lecciones en relación a esto que estamos conversando. Les quiero contar una historia que narra León Tolstoy, un excelente, un magnífico escritor ruso del siglo XIX, uno de los grandes maestros de la literatura. León Tolstoy tiene un cuento que se los voy a narrar brevemente, porque detrás de ese cuento hay una lección poderosísima que vamos a compartir hoy día, ¿no? En relación al secreto de los secretos, creer en la creencia, ¿no? Creer en el papel de la fe. León Tolstoy narra en uno de sus cuentos magistrales, que se llama Los Tres Ermitaños, narra este hecho, esta situación, inspirada en la vida real, se dice según la tradición de esa zona de Rusia, que un obispo, un arzobispo que tenía que visitar a su grey, a sus congregaciones, a sus comunidades, visitas que él hacía en forma anual. Este obispo se embarcó en el lago Baikal en un barco para visitar la innumerable cantidad de comunidades cristianas ortodoxas en la antigua Rusia. Empieza por las más cercanas y decide, llega a un punto, le dice al capitán del barco: deténgase el barco aquí porque en esta pequeña isla viven 3 monjes hace muchos años dedicados a la oración completa, al silencio, a la oración y al ayuno. 3 monjes. Se baja el obispo, ¿no? La parada iba a ser breve, y se encuentra con los 3 monjes que nunca habían recibido la visita de una eminencia eclesiástica en esa isla. Y los 3 monjes santos, puros, llenos de fe fervorosa, profundamente consecuentes, le piden, el obispo le ofrece, le dice: ustedes, como están tan retirados, hemos sentido compasión en el corazón, les habla el arzobispo, y quisimos visitarles para apoyarles en la fe. Me gustaría, les dice a los 3 monjes, que escuchan muy atentos, que ustedes me manifiesten qué les hace falta para robustecer su fe, ¿no? El arzobispo, ¿no? Dignatario de la iglesia, dispensador de los misterios de la fe, etc., con cierta arrogancia les dice eso. Y los monjes le dicen sencillamente: arzobispo, monseñor, nosotros llevamos 20 años rezando una sola oración y nos hace falta aprender otra oración. Nos hace falta porque la hemos repetido profundamente durante 20 años. ¿Y cuál es vuestra oración?, le dice el arzobispo. Bueno, nuestra oración es Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, ¿no? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ¿no? Según el viejo canon del cristianismo, según el famoso rito de la Iglesia Católica antigua. Pues bien, el obispo le dice: yo les voy a enseñar la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, ¿no? Y empieza a enseñarles el Padre Nuestro, cláusula por cláusula, y ya llega la hora, porque el barco solo se iba a detener 3 horas, y se embarca, el arzobispo se despide de los 3 monjes, de los 3 ermitaños, y se sube a la embarcación y continúa por el lago Baikal el peregrinar. El barco avanza muchos kilómetros, llega la noche, el barco sigue avanzando, y distinguen en la noche el capitán del barco y los marineros de cubierta que por el lago, por el agua, ¿no?, avanza una estela de luz, ¿no?, muy notoria, que va como dividiendo las aguas, suavemente va avanzando hacia el barco. Y oh sorpresa, cuando la luz empieza a acercarse al barco, se dan cuenta que en esa estela van caminando y como corriendo casi en el aire, ¿no?, apresuradamente, como volando, los 3 monjes que el arzobispo había dejado en aquella isla. El asombro mayor del arzobispo y de todos los tripulantes no dan crédito a lo que ven,
y se acercan a la cubierta y le dicen al arzobispo: Monseñor, por favor, nos ha ocurrido una tragedia, hemos olvidado la oración que usted nos enseñó, ¿nos la podría repetir? ¿Mm? Ese es el relato magistral de León Tolstoy. Pues bien, aquí en este relato hay una clave preciosa, profunda, que dice relación con nuestra temática, ¿no? El valor de creer en la creencia, ¿no? En primer lugar, estos tres monjes muestra el cuento, ¿no?, que la profundidad de la fe era tal que, por supuesto, ellos estaban a años luz de la misma fe del arzobispo, del que se creía un profesional de la fe, a tal punto que estaban caminando sobre las aguas, iluminados por una luz divina, y uno puede decir, el lector, ¿no?, obviamente saca de inmediato la conclusión, como seguramente ya lo han hecho ustedes, ¿no? No necesitaban instrucción en la fe, porque ellos eran unos maestros de la fe. Eran capaces de hacer ese milagro de caminar. Este cuento de León Tolstoy tiene un epígrafe muy notable, sacado del Evangelio de Jesús, un epígrafe de una enseñanza de Jesús. Jesús dijo categóricamente, lo repitió varias veces en su existencia, que los milagros que yo hago, les decía a sus discípulos, ustedes los harán también, y harán milagros mayores de los que yo he hecho: sanar a un enfermo, resucitar a un muerto, curar a un ciego, sanar para siempre a un leproso. Ustedes harán milagros aún mayores de los que yo he hecho, ¿no? Los milagros que yo hago son menores comparados con la capacidad de ustedes. Tengan fe. Ese es el mensaje, uno de los mensajes centrales. Si hay algo valioso en el cristianismo, es este don de la fe, ¿no? Entonces, habría que preguntarse, volviendo un poco al cuento de Tolstoy, la fe, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? Miren, uno puede deducir en el cuento de Tolstoy esos simples monjes que no habían recibido instrucción, no eran educados, ¿no?, por otros principios, no habían sido formados como un sacerdote, como un teólogo, o menos como un filósofo, por supuesto que no habían leído nunca nada, porque eran muy rústicos, esos tres ermitaños. Tenían el mérito de saber una sola cosa, ¿no? Confiar en Dios, ¿no? El acto fundamental de la fe, confiar en que lo que yo siento y pido y oro y formulo y digo ya está hecho, ¿no? Confiar que Dios escucha y que Dios está tan impregnado de lo que nosotros le planteamos que ya se ha dado, ya se ha dado. Es decir, son también, sin razonarlo, la sensación práctica de que esos monjes también eran parte de Dios, ¿no?, parte del corazón compasivo de Dios. Este fenómeno de la fe como una confianza absoluta, sin objeción, tiene mucho que ver y que explica el cuento de Tolstoy. Esos monjes son tan creyentes y capaces de caminar sobre las aguas por el lago Baikal, tan creyentes en gran medida, y aquí hay una clave, porque no escucharon otras razones, ¿no? Ellos no necesitaron confirmaciones de otro tipo para aceptar un milagro, o simplemente para creer en la Escritura de que uno puede, igual que el Señor, igual que Cristo, caminar sobre las aguas. Y aquí viene entonces, lo podemos formular, esta maravilla de la fe en la capacidad de no escuchar razones deliberantes que enturbien, que empañen, que hagan dudar de la luz que uno recibe, ¿no? Hay un cuento, una parábola también, un tanto larga, pero que la resumo muy brevemente, de un pozo, en un pozo profundo, donde hay muchas ranas que quieren salir del pozo porque se está secando, ¿no? Y peligran su vida porque el sol está derritiendo el agua y está evaporando el agua.
y luchan y se mueven queriendo salir y ninguna sale porque la desesperación y el exceso de comunicación entre ellas, eso interesante dice el relato, en la parábola, les impide, por ejemplo, escucharse, etc. O más bien, escuchan demasiado, al revés, ¿no? Escuchan demasiados consejos. Finalmente, una sola salta del pozo y alcanza la orilla, sube y se salva. Las personas que la ven, que ven esto, de esta rana, que es la única que logra el objetivo, se preguntan extrañados cuál fue el factor crítico de éxito que les hizo salvar y salir del pozo, a diferencia de la inmensa mayoría de las otras ranas. Y simplemente concluyen que ella se salva porque esa rana era sorda, ¿no? Sorda, es decir, se centró solo en el único objetivo, no escuchó las imposibilidades, ¿no? Las objeciones, las dudas que quizá todo el resto de las ranas les venía internamente, y eran como profetas del desastre, que le decían: no vas a lograr, no vas a poder saltar, aquí nos vamos a achicharrar en este pozo todas. Ustedes podrán achicharrarse, pero yo no, pensaría la rana, porque no escuchaba, ¿no? Entonces, esto es, a mi juicio, explica un poco la gracia del cuento de Tolstoy, de los tres ermitaños. Entonces, tenemos y debemos que preguntarnos el segundo paso, después de haber dicho qué es lo que no es la fe. La fe no es deliberar, y la fe es confiar, la fe no es pensar, no es considerar. Entonces, y aquí viene lo importante de este live, ¿no? ¿Cómo desarrollar la fe? ¿Cómo potenciarla, ¿no? Si la fe obra tantos milagros, si la fe conduce a maravillas como la que narra Tolstoy, de caminar kilómetros en una estela de luz como volando sobre las aguas, ¿cómo desarrollar este recurso, ¿no? Este recurso tan especial, ¿no? Los antiguos teólogos decían que el don de la fe es una gracia, ¿no? Es un regalo, un don del cielo. Pero podemos afirmar algo más sobre esto. Hay un pasaje bíblico de Jesús en San Mateo que, a mi juicio, encierra, y lo vamos a analizar, encierra las claves místico, ontológica de la fe, ¿no? Encierra las claves metafísicas del proceso de manifestación. Encierra, en el fondo, la frase de Jesús, una frase críptica, es el código que permite hacer milagros, ni más ni menos, ¿no? Realmente Jesús le entrega a la humanidad este secreto de los secretos, un código para hacer milagros y conseguir todo lo que nos propongamos. Jesús, en una parte del Evangelio que a mi juicio debe ser del pasaje más revelador que existe en toda la Biblia, dice: de cierto os digo, ¿no? En verdad les digo a ustedes, que cualquiera que dijera a este monte, ¿no? a un algo material, a este monte, quítate y échate al mar. Cualquiera que le dé una orden a una montaña, quítate y échate al mar, y no objetara, dice, y no dudare en su corazón. Mira, hay una clave interesantísima aquí, en no dudar en el corazón, sino que creyese que será hecho, que eso que uno dice será hecho, que creyese que será hecho, lo que diga le será hecho. El que no dudare en su corazón, el que no tiene objeciones ni deliberaciones, ni pros ni contra en su corazón, lo que dijere, lo que afirmare, ¿no? Lo que declarare, será hecho. Bueno, aquí hay claves. Este es, a mi juicio, repito, el pasaje clave de toda la Biblia. El aporte central del mensaje de Jesús, obviamente, junto con ama a tu prójimo como a ti mismo, y ese otro enorme principio: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo se les dará por añadidura. Que, dicho sea de paso, este principio de buscar primero lo superior
y después todo lo inferior se nos va a dar por añadidura, también es parte del mismo principio de la fe. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo debemos potenciar el recurso de la fe, el desarrollo de la fe? Bueno, en primer lugar, el deseo, ¿no? Quizás ha sido el más recurrido, ¿no? De todas las personas que enseñan los principios y códigos de manifestación se centran con razón en el deseo, ¿no? En el deseo, en la configuración de la mente, en el pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento, lo dijimos al inicio, configura la materia, el pensamiento coagula la materia, el pensamiento es el origen de la materia, el origen del cosmos, ¿no? El pensamiento y la palabra, palabra y pensamiento tan unidos. Recuerden que también el gran principio de la Biblia, el Evangelio de San Juan parte hablando de que en el principio era la palabra, ¿no? En el principio era el verbo. Y el verbo, porque por medio del verbo, dice la Biblia y se repite en muchos pasajes, por medio del verbo se hicieron todas las cosas. Porque el verbo, la palabra, era Dios. Goethe, el gran pensador alemán, este genio alemán, le agregaba algo genial un comentario a este principio. Él se fijaba en el concepto griego de palabra o de verbo, ¿no? Él decía que la mejor traducción de logos es el término griego que se traduce como palabra o como verbo. La mejor traducción habría que decir mejor que en el principio, ¿no?, era el sentido y el significado, ¿no? El sentido. Un poco, si hubiera conocido algo más del Tao, Goethe hubiera dicho, en el principio era el Tao, ¿no? El sentido, con mayúscula, ¿no? Porque por medio del sentido, por medio del Tao, fueron hechas todas las cosas. Porque el Tao, ¿no?, el sentido, ¿no?, era Dios, ¿no? Pues bien, entonces, ¿cómo desarrollar la fe? Aceptar la potencia de la declaración que uno hace. Pero primero, aceptar la potencia que tiene el pensamiento, ¿no?, la mente, y eso traducido en un deseo. Un deseo no solo pensado, sino que además formulado, tiene una potencia extraordinaria. Pero además de eso, si es intensamente formulado, si es repetidamente formulado, más potente va a ser. En consecuencia, para desarrollar la fe se nos exige una clave importantísima: disciplina, voluntad. Disciplina y voluntad y conciencia. ¿Por qué disciplina y voluntad? Para no detenernos en las dudas, ¿no? No detenernos en las objeciones. Disciplina mental, ¿no? Y aquí podemos vincular el consejo que nos da en sus canciones Atahualpa Yupanqui, cuando magistralmente nos recuerda que una fórmula para concretar y manifestar nuestros grandes deseos, ¿no? Él dice hondo sentir, ¿no? Para poder concretar lo que deseamos, tener hondo sentir, rumbo fijo corazón, ¿no?, y claridad, ¿no? Agrega claridad. O sea, están todos los elementos de Jesús en Atahualpa Yupanqui, ¿no? La disciplina y la voluntad, porque una vez fijado el objetivo, fijado el deseo, formulado el deseo, al corazón tenemos que estacarlo, ¿no? Tenemos que detener la rueda de la fortuna del corazón y que el corazón no siga dudando, no siga vacilando. Rumbo fijo corazón, ¿no? Con tu hondo sentir, ¿no? Rumbo fijo corazón, ¿no? Haz desaparecer de tu mente los pensamientos contrapuestos, la duda que te entra y te dice, no va a ser posible esta pareja para mí, no, es imposible que yo encuentre a los 75 años un hombre como el que deseo, no, es imposible que yo pague todas mis deudas, no, es imposible que yo viva en esa casita que tanto me gusta en una pradera o en un mar o en una montaña, ¿no? No, es imposible que yo me reconcilie con tales personas, es imposible que yo armonice con mis hijos. No, claro, si tú empiezas a darle crédito
a la imaginación, ¿no? A esa loca de la casa que decía Santa Teresa, ¿no? Al pensamiento dislocado, al pensamiento sin disciplina, sin duda que no vas a poder manifestar o concretar tu deseo, ¿no? La disciplina es un factor fundamental, la voluntad. Rumbo fijo, corazón, para mantener a raya el pensamiento. Otro factor que hace desarrollar la fe, otro elemento que hace desarrollar la fe, es coleccionar, escribiéndolo, y aquí viene, ¿no sé, un aporte de la autoescritura al desarrollo de la fe, coleccionar, escribiéndolo, y repasar experiencias de cumplimiento de deseos anteriores que yo he tenido en mi vida, ¿no? Empezar a pensar qué deseos, qué grandes deseos o qué pequeños deseos a mí se me han cumplido casi naturalmente. ¿Qué aspiraciones, qué anhelos yo he tenido en mi historia personal, la experiencia de que se me han cumplido? Anotar eso y hacer una lista, repasar esa colección de pequeños milagros, eso me va a ayudar a desarrollar mi fe. Porque si, como el mismo Jesús también lo dice, ¿no? Si ocurrió esto en lo poco, ¿por qué no tendría que ocurrir en lo mucho, en lo grande, ¿no? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no tendría que resultarme ese vehículo que tanto anhelo y que necesito, ¿no? ¿Por qué no tendría que resultarme esa compra de ese campo donde quiero sembrar lo que siempre he querido sembrar, qué sé yo, cerezos o caña de azúcar o café? Que llueva café. ¿Por qué no podría llover café, como dice la canción de José Luis Guerra, ¿no? Los deseos más grandes, y de nuevo les recuerdo lo de Jesús: los milagros que yo hago, los harás tú también y aún mayores, ¿no? Los milagros que yo hago, que yo hice, los harás tú también y aún mayores, como caminar sobre las aguas, o que llueva café, o que llueva dólares, o que llueva el oro del cielo. En fin, esa colección de experiencias escritas, leídas, repasadas, indudablemente va a desarrollar nuestra fe. También un elemento que va a desarrollar nuestra fe es lo que yo me propongo, que todo aquello que yo me proponga, todo aquello que yo en un momento dado visualicé como merecido para mí, todo aquello que yo intuí que me correspondía ese estatus, me correspondía esa felicidad que tanto anhelaba, me correspondía vivir a fondo lo que mi corazón anhela, eso que una vez yo vi como luz, que yo vi como necesaria para mí, tengo que dármelo, ¿no? Tengo que dármelo yo mismo, ¿no? No lo puedo exigir de los demás. Tengo que empezar a practicarlo yo mismo. Tengo que empezar a hacer cosas en la línea de lo que tanto sueño, ¿no? No puedo quedarme con los brazos cruzados y decir, bueno, ya se lo planteé al universo, ya lo declaré, no sé, hice 9 días o 21 días y lo manifesté y ahora me quedo tranquilo. No, no podemos, no podemos hacer eso. El universo premia los que hacen, los constantes, los que están en la línea de lo que buscan, los que no se traicionan a sí mismos. Por ejemplo, si uno dice, yo declaro que quiero llegar a un lugar, si yo declaro que quiero llegar al Polo Norte, a Alaska, ¿por qué diablos voy a tomar los vuelos o voy a armar expediciones para el Polo Sur? Si mi norte fue Alaska, ¿por qué quiero llegar a Ushuaia o a Puerto Williams o Punta Arenas, ¿no? Es eso el universo o Dios, la fuente, no permite, no los va a creer, porque nosotros no estamos dándonos a nosotros mismos eso que esperamos, ¿no? No estamos alimentando en forma práctica eso que esperamos. Entonces aquí viene otra forma antigua y concreta y tan simple para alimentar la fe, ¿no? La fe se alimenta con el hacer coherente en la línea del deseo, ¿no? El hacer coherente en la línea de lo que busco. Finalmente, insisto que el secreto de los secretos, y aquí para cerrar,
El secreto de los secretos, que vamos a analizar mucho más en profundidad en el curso La llave, principios y código de manifestación, un curso que va a empezar el día martes, va a tener 2 grandes sesiones, el martes y el jueves. En este curso despejaremos con ejemplos muy concretos qué significa el secreto de los secretos, ¿no? Creer en la creencia, cómo alimentarla en forma práctica, cómo diseñar, cómo darle, por ejemplo, poder al verbo. Ese es otro aspecto que no hemos podido hablar acá. Jesús, esa fórmula que hemos aludido, es muy claro cuando dice que no hay que dudar en el corazón y todo lo que yo diga será hecho. ¿Cómo es preciso decir, ¿no? Este verbo tan simple, decir, afirmar, declarar, tiene sus vueltas, tiene sus recovecos, tiene su ciencia. Lo que vamos a explicar en el curso La llave, principios y códigos de manifestación. Yo les invito a este curso. Realmente estoy entusiasmado porque si comprendemos esto que hemos esbozado muy en resumen ahora, se nos van a concretar los anhelos más profundos de felicidad que buscamos, ¿no? Los proyectos que más importan, ¿no? Vamos a vivir una vida de verdad, vamos a vivir una vida a fondo, una vida de un dios o de una diosa, ¿no? Activando el poder interno. No estoy con esto diciendo convertirnos en unos soberbios. No, estamos simplemente activando lo que siempre nos ha repetido la tradición religiosa de todas las grandes confesiones, ¿no? Somos dioses, somos hijos de Dios, somos espíritus encarnados, entonces empecemos a vivir en consecuencia. Les espero el día lunes para que se inscriban. El curso comienza el martes. Tenemos poco tiempo y tenemos poco tiempo también de vivir para aplicar esto, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que la entropía, el desorden, la vejez, la enfermedad nos inunden y la frustración y la amargura nos llenen nuestra vida. No esperemos, no, pasemos a la acción, volvámonos activos, guerreros, para concretar nuestros sueños. Les espero entonces que escriban, para que se anoten en el curso La llave, código y principio de manifestación. Escriban a nexo@sileymora.com. Repito, escriban a nexo@sileymora.com. Les espero en este curso en donde ampliaremos mucho más la información que aquí hemos entregado hoy día. La llave, código y principios de manifestación.